José Luis, ¿nos puedes decir en qué página está el tema María en los espacios arquitectónicos y en la iconografía? En la 232. Muy bien, gracias. Ahí vamos a comenzar pues el tema de hoy. La Virgen María en los espacios arquitectónicos. Y lo que podemos mencionar pues es que el profesor de Fiores está haciendo este recuento de la historia de la Mariología. Estamos en la época medieval, en la época concretamente que se llamó de los carolingios. Carolingios por el rey Carlomagno, que fue de la tribu de los francos y que llegó a ser emperador del Imperio Romano ya bajo el gobierno de los francos. Entonces, pues estamos en este tema de de cómo se fue madurando la devoción a la Virgen Santísima y de los poemas, de las oraciones, de las representaciones gráficas de imágenes de la Virgen en las paredes de los templos, pues se pasó a la poesía, se pasó a las oraciones, se pasó a las homilías y decíamos la vez pasada que la forma en la que se llegó a la mayor expresión de la devoción a la Virgen Santísima fue la elaboración del sacramentario. El sacramentario que fue una propuesta del Papa al emperador Carlomagno, y en ese sacramentario pues incluye todas los ritos que se refieren a la Iglesia Católica y que se refieren sobre todo a la veneración a la Virgen María en la liturgia. Así pues, ese sacramentario es el documento que tenemos como un resumen, una síntesis, una colección de todas las celebraciones litúrgicas que se dedicaban a la Virgen Santísima, y proviene desde la época del Sacro Imperio Romano Franco, de los francos con Carlomagno. Y entonces, acerca de los espacios arquitectónicos como lugares de culto dedicados a María, pues que también es una forma de devoción, la manera en la que la Iglesia, la historia de la Iglesia, nos hace reconocer que la Virgen María, pues fue venerada, fue reconocida, fue admirada también de esa manera, haciendo construcciones de templos en honor de ella. Y eso lo encontramos desde la Basílica de Santa María Mayor, construida en Roma por el Papa Liberio, que fue el gobernante de la Iglesia entre el año 352 y 366. Vean que este Papa Liberio gobierna la Iglesia después del edicto de Constantino. Constantino publica su edicto en el año 313 y acá en el año 352 gobierna el Papa Liberio. Acuérdense también que en el año 325 hay un concilio muy importante y otro más, el de Éfeso, en el 431. De modo pues que esos siglos, el cuarto y el quinto, son siglos en los que la veneración a la Virgen Santísima toma la característica de construcciones arquitectónicas dedicadas a ella. Como ven ustedes,
el templo de Santa María Mayor fue dedicado a la Virgen después del Concilio de Éfeso, que se llevó a cabo en el 431. Y la iglesia dedicada a Santa María Mayor en Roma es una obra que acogió primero, fue un lugar como para sepultar a los mártires, y luego fue en la época del Papa Bonifacio IV al 610, fue dedicado como una basílica en honor de Santa María. Nos dice el profesor de Fiores que eso ocurrió en el año 705 con el Papa Juan VII, cuando fue dedicada la capilla o la basílica a Santa María Mayor, pero que comenzó primero como un oratorio en la Basílica de San Pedro. Dice el profesor de Fiores que es un hecho que a partir del siglo IX se generaliza la costumbre de dedicarle a la Virgen los lugares de culto, especialmente en la advocación de su asunción a los cielos. Y entonces, no solo las catedrales, como las de las ciudades importantes de Europa, sino también las iglesias de los monasterios son dedicadas a la Santísima Virgen María. Los frailes siervos de María hablan de que cualquier iglesia dedicada a Nuestra Señora es una costumbre que ya había sido adoptada por los monjes cistercienses del siglo IX. Todas las iglesias de las órdenes religiosas y su altar mayor de esas iglesias de las órdenes religiosas debían estar consagradas en honor de Nuestra Señora. Así, durante el siglo IX, los santuarios en Alemania son los que manifiestan con mayor fervor la devoción a la Virgen Santísima, sobre todo en las ciudades de Einsiedeln y Altötting, en donde las iglesias y los altares son dedicados por Ruperto de Salzburgo, en Austria. De modo pues que ahí podríamos investigar si actualmente esos santuarios de Altötting y de Einsiedeln todavía existen y si todavía siguen dedicados a la Virgen Santísima. Esos monasterios, esas edificaciones de santuarios dedicados a la Virgen son consagrados a ella desde el siglo IX, es decir, del 880, 850, por ahí. Y dentro de las construcciones arquitectónicas marianas se favorece la escultura de las imágenes de la Virgen María. Y ello hace que la representación de la Virgen sea siempre una representación que está unida a Jesucristo. La Virgen Santísima de la época de los carolingios van a ser representaciones marianas en las que siempre vamos a encontrar a la Virgen Santísima unida a las escenas de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en esa época se representa a la Virgen en unión, como dice aquí el profesor de Fiores, deuteragonista. Deuteragonista significa que también ella actúa
en colaboración con Jesús para alcanzar la salvación. Y entonces, las formas más importantes de la representación de la Virgen Santísima en esta época carolingia, después de los años 800, pues es propiamente la Virgen Santísima sumida en oración. Y dice el profesor que hay 2 placas de de marfil, en donde se conserva la figura de la Virgen Santísima en relación con su hijo en el momento en que es llevada al cielo. María extiende sus manos en oración mientras los apóstoles dirigen la mirada hacia lo alto. Desde entonces, María representa un personaje en donde se ve la síntesis de la fe. Desde entonces, desde el siglo IX, la Iglesia se identifica con la imagen de María orante que está junto a su Hijo Jesucristo. María es espejo en que se contempla la Iglesia y se convierte en un punto de referencia para comprender de qué manera se puede ejercer el poder real. El poder real que ejerce la Virgen Santísima como reina a un lado de su Hijo Jesucristo. En estas representaciones de María encontramos, por ejemplo, la de la abadía de San Vicente de Volturno, en donde la Virgen Santísima se representa con el rostro y con actitudes que no corresponden propiamente a las escenas de la Anunciación, del nacimiento de Jesús y de la cruz, sino que se representa a la Virgen Santísima en su majestad de reina elevada a los cielos, junto al Señor Jesucristo. Y ahí se representa a la Virgen ataviada con vestiduras como de reina, con joyas preciosas, sentada en el trono junto a su Hijo Jesucristo, con la mano derecha en ademán de dirigir la palabra. Esta imagen representa la clave del significado de todo el ciclo de la vida, de la historia de la Virgen. Y es una imagen que está de acuerdo con la devoción a la Asunción de María, porque se representa como reina gloriosa en el cielo junto a su Hijo Jesucristo, y que es uno de los temas preferidos de los autores de la época cuando hablan de en las homilías hablan de la Virgen asunta a los cielos. Pues esto es lo que nos ofrece el profesor de Fiores acerca de estas representaciones de la Santísima Virgen María en la época carolingia. Fray, una pregunta, perdón, como siempre interrumpiendo. Ustedes, los siervos de María, no, también en su convento, ustedes la representan como la dolorosa, ¿no? Mire, originalmente fue la más representativa, fue la imagen de la Virgen Santísima al pie de la cruz, junto con Santa María Magdalena y junto con San Juan Evangelista. Porque la devoción a la Virgen Dolorosa toma auge en el año 699. Los siervos de María se fundan en el año 1233, pero aquí estamos hablando del siglo IX, el 800. O sea, antes, o sea, ustedes hasta esa época se fundan, pero por ejemplo, bueno, en alguna clase usted nos comentó que los primeros eran como que
que, bueno, eran como los frailes, ¿no? O sea, de diferentes congregaciones, vaya, antes de ser, pues, como que fue lo primero que hubo, ¿no? Lo primero fueron los monjes cistercienses. Ajá. Bueno, antes el fundador de los monasterios fue San Benito del siglo Ujú, IV, ujú. y a Y partir en de San ese, Benito se difunden ujú, los diferentes monasterios órdenes. en donde se reúnen a vivir los monjes, y eso transcurre hasta el siglo XII, cuando comienzan a surgir las órdenes religiosas monásticas, pero que ya no se dedican exclusivamente a la contemplación, a la oración, sino que ya también participan en la vida del pueblo, organizan la oración de la gente, pero eso ya ocurre hasta el siglo XII con los Oh, ok. frailes, concretamente con Ok. San Francisco, Santo Domingo y los siervos de María, pero eso es ya en el siglo XII. Ok. Eh, Antes no hubo ningún tipo de representación con los primeros monasterios de la Virgen, hasta ese momento. no, es lo que estamos viendo aquí, que con el siglo octavo y noveno, en las iglesias de Múnich y de San Galo, se propone la figura de la Virgen María en la ascensión de Cristo. Es decir, Mm, se propone la imagen de María junto con su Hijo Jesucristo, pero ya tenemos representaciones pictóricas, escultóricas de la Virgen Santísima dentro de los templos de los monasterios desde el siglo octavo. ujú, ujú. Ah, ok, Fray. Ok, ok. Bueno, ok, gracias, Fray. Sí, y estamos viendo ese tema de cómo el profesor de Fiores nos dice que esa representación de la Virgen Santísima, junto con su Hijo ascendido a los cielos y ella asunta junto con su Hijo, extiende sus manos en oración mientras los apóstoles dirigen la mirada hacia lo alto. Ujú, Y esta imagen de María junto a su Hijo Jesucristo ante los apóstoles es una imagen en donde la iglesia se identifica con la Virgen, sobre todo en su peregrinación hacia Cristo. María es el espejo en el que la iglesia se contempla, y ella, la Virgen, la figura de la Virgen en las iglesias de los monasterios, se convierte en un eje de referencia para hablar del poder real, del poder de los reyes, puesto que ella es reina, puesto que su hijo es rey, y de ahí deriva el poder también divino de los reyes terrenos. Es lo que nos explica aquí el profesor de Fiores. Y en las representaciones de la abadía de San Vicente de Volturno, el abad Epifanio dispone que la Virgen sea representada con rostro es un rostro diferente al de las escenas evangélicas de la Anunciación y del nacimiento. Entonces encontramos ya una inicial variación en la forma de representar a la Virgen, ya no solo ante el arcángel Gabriel que recibe el anuncio, ya no solo ante los pastores, ante San José, ante los reyes que adoran a su Hijo Jesucristo, ya no únicamente junto a la cruz, sino que a María la encontramos ataviada con vestiduras reales, es decir, de reina, luce joyas preciosas y está sentada en el trono sumamente adornado junto con su Hijo Jesucristo. Y esta imagen de la reina, representada en las iglesias de los monasterios, se convierte en la clave de interpretación de toda la liturgia relativa a la Virgen Santísima. Y esa imagen de la Virgen Santísima como reina junto al Rey Jesucristo da origen a la devoción a los otros misterios de la Virgen Santísima en unión con su Hijo.
Pero estamos viendo que aquí con los carolingios, en el siglo IX, la imagen más difundida, más representada de María, es la imagen de la reina, junto al rey que es su hijo Jesucristo. Y entonces encontramos que las iglesias de la época carolingia son iglesias en las que se presenta Nuestra Señora en el trono con el niño, es decir, en el trono porque ella es reina, y con el niño pues porque su hijo Jesucristo es el rey. Y es la representación con la que en la iconografía de la época carolingia del siglo VIII se representa a la Santísima Virgen María. Así lo vemos también en otras representaciones donde los magos llegan a adorar al niño y encontramos a la Virgen sobre las rodillas de la Virgen se representa al niño Jesús y frente a ellos dos, los Reyes Magos que van a adorar a Jesucristo, pero que a la vez se representa esa figura de María con el niño sobre sus rodillas para representar la dignidad del hecho de estar asociada la Virgen al homenaje que el Hijo recibe de la gente, de los reyes, puesto que al venerar, al adorar al Hijo Jesucristo sobre las rodillas de la Virgen, pues los Reyes Magos también rinden veneración a la Virgen Santísima. Es decir, que la veneración parte, primero que nada, de la realidad de que Cristo es el Rey, de que Cristo es el Salvador, de que Cristo ha desarrollado su actividad para que todos los seres humanos tengamos la salvación, la redención. Pero junto a la adoración del Señor Jesucristo se desarrolla la veneración de la Virgen Santísima al lado de su Hijo Jesucristo. Y esto es algo que surge en la época carolingia, la veneración de la Virgen Santísima como reina junto a su Hijo Jesucristo, el Rey del cielo, el Rey del mundo, que también se representa ataviado con vestiduras como de rey, con la corona de rey, con joyas, Jesucristo Rey, junto a la Madre Santísima Reina, y los dos están en esa actitud de sentados en el trono real, porque ambos gobiernan el universo. Esta es una figura que encontramos en Santa María la Antigua, allí en Roma, en donde la Santísima Virgen coronada sostiene en su regazo al niño y lo presenta al espectador, que es un tema que nos ofrece el profesor de Fiores en este documento acerca de las homilías sobre la Asunción de la Virgen María, las homilías en la festividad de la Asunción y en el tratado sobre la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, que son documentos de los años 800, 900 de la época carolingia. Y así encontramos pues que la actitud de María es verdaderamente la de una reina, vestida de majestad. Su vestido reproduce la moda imperial de la corte de Justiniano. Justiniano, que es el nieto de Constantino. En su corona vemos la regalidad, es decir, el aspecto de reina. En el cetro que sostiene, pues también se identifica como reina. En la corona que cubre su cabeza está también la representación de su calidad como reina junto al Rey Jesucristo. A la derecha y a la izquierda de la imagen de la Virgen están los arcángeles Gabriel y Miguel, que se inclinan ante la Reina de los cielos.
y ofrecen al niño Jesucristo que está sobre las rodillas de la reina, le ofrecen los arcángeles Gabriel y Miguel las insignias del trono imperial, la corona y el cetro. Es una imagen de la que nos habla aquí el profesor de Fiores y que se encuentra